¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Que Comience el Hate. El día de hoy vamos a platicar con una gran amiga, socia, colega, empresaria, una persona que admiro mucho y con la cual tengo muchos proyectos en futuro. Seguramente en algún momento estaré presentándoselas por allá por la Ciudad de México, por la Ciudad de Monterrey y por otros lugares. Quiero presentarles a Yesha de Orduña, biodescodificadora. Yesha, ¿cómo No. estás? Muy bien, gracias Alex, gracias por la presentación. Muy bien, muy contenta de estar en tu podcast de que comience el hate. Qué bueno, Yesha. Oye, ¿sabes qué? Uno de los motivos por los que te quería invitar, creo que por ahí lo platicamos antes, es porque existe un montón como no, de últimamente he estado viendo como que existe bueno, mira, antes de empezar, platícame un poquito sobre qué es lo que haces. Platícame un poquito así, a resumidas cuentas, qué es lo que haces para que la gente entienda el contexto de la plática de lo que vamos a tratar. Mira, lo que yo hago es, soy biodescodificadora. La biodescodificación es una herramienta terapéutica para buscar el bienestar de las personas, ¿no? O sea, para tener una congruencia con mente, emoción y cuerpo, porque, bueno, pues abarca todos estos aspectos del ser humano y pues en realidad es para revisar qué es lo que está alterando mi bienestar. Puede ser el físico o las relaciones que tengo el día de hoy o cómo se están presentando situaciones en mi vida. En realidad es una herramienta terapéutica para eso, para buscar el bienestar personal. Es una herramienta terapéutica. Es parecido, déjame ver si lo entiendo, ¿es parecido a algo que ya conocemos o es muy diferente a lo que conocemos? ¿Se podría Lo que ser? pasa es que la bio no es tan conocida. Por eso ahorita está llamando muchísimo la atención. De hecho, la biodescodificación tiene muchísimo tiempo, pero no es tan conocida porque abarca varias ramas también de la psicología. Pero pues no es tan conocida. Entonces, ahorita está teniendo este boom porque mucha gente, incluso gente que es famosa, que es quien la está poniendo sobre la mesa, pues lo está poniendo en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que ahorita está haciendo este boom la bio. Yo una vez platiqué contigo sobre constelaciones familiares, no sé si recuerdas. Sí. ¿Es algo parecido a las constelaciones familiares? Mira, sí tiene unos ejercicios que son como las constelaciones familiares. Em, La teoría de las constelaciones familiares la vio, la super aprueba, está con ella y la teoría le parece perfecta. Cuando empezó las constelaciones familiares, las hacían con personas viéndose unos a otros. Entonces, la bio es una fiel creyente del inconsciente, que el inconsciente no sabe mentir. Entonces, en la práctica, decía, yo no estoy de acuerdo en poner una persona frente a otra y decirle, esta persona es tu mamá, tu papá, etcétera, porque puede confundir al inconsciente y se puede mezclar con un clan o con información que no es la suya, ¿no? Entonces la bio decía, por ahí no va, pero la teoría es muy buena y estamos de acuerdo en ello. Entonces la constelación también empezó a pues a cambiar las cosas y hacerlas ahora con cristales o con muñecos y etcétera, que es lo que la bio dice, si es así, adelante. Es como si Las, fuera lo, más o menos, tienen un fundamento parecido, pero hasta donde te entiendo, la metodología terapéutica es la que la práctica es diferente. es distinta. Sí. Ajá, o sea, tienen la teoría en cuanto a, porque aparte las constelaciones es un ejercicio en realidad. O sea, es un ejercicio terapéutico para tener información de ancestros. Entonces, dentro de la teoría funciona, dentro de la práctica, la bio dice no. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger al inconsciente. Entonces, una herramienta que puso la bio fue el psicodrama. Entonces, es muy parecido a la constelación. En algún momento me habías platicado de los tres libros en los que se basa la bio. No sé si Ujú. recuerdas. Sí, claro que sí. ¿Cuáles eran? ¿Cómo eran? Los tres libros en los que lee la bio son la biodescodificación en las enfermedades,
detrás de cada síntoma o enfermedad hay una emoción, porque incluso con los estudios que hace Hammer y bueno, todos los predecesores de la biodescodificación, cada órgano representa una emoción. Entonces, cuando está afectado ese órgano, vamos hacia lo que dice la bio que representa y vamos a buscar el conflicto. Es muy personalizado porque no siempre el inconsciente lo toma de la misma manera, pero así funciona, ¿no? Detrás de cada conflicto, síntoma o enfermedad hay una emoción. La segunda es el proyecto sentido, que es todos los conflictos que se pudieron generar durante nuestra gestación hasta después de 3 años y incluso 3 meses antes de nuestra gestación se crean conflictos que están programados y que se pueden estar presentando en nuestra vida. Y el tercero es el transgeneracional, que es donde vemos toda la información de nuestros ancestros a través de fechas y nombres para revisar si estamos repitiendo algún ancestro junto con toda una memoria de patrones de los cuales pues queremos renunciar. Eso es lo que ve a grandes rasgos la biodescodificación. ¿Cómo ha sido la entrada? Porque aquí es donde entramos en los temas más como escabrosos de las prácticas nuevas. ¿Cómo ha sido la aceptación de la bio frente a las demás formas terapéuticas? O sea, creo que estamos en un espacio en el que muchas veces a la gente se le dificulta tener apertura sobre cosas nuevas, cosas novedosas, ¿no? Y de Sí. repente esa forma conservadora no le permite a otras este, corrientes poder realmente explotar todo lo que pudieran hacer. ¿Cómo ha sido la aceptación de la bio ante eso? Es que tiene completamente los dos lados, yo creo que como en todo, pero ha sido muy criticada. Yo te lo puedo decir, en mis redes sociales tengo muchísimos hate, o sea, haters de, no, ¿de dónde salió esta y en qué te basas y dónde está lo científico? Y pues por supuesto que tiene una base científica que yo no me voy a poner a hacer en un TikTok de 60 segundos, obviamente. Pero ¿dónde está esto, no? Y del otro lado hay gente que está en una búsqueda constante. ¿Por qué? Porque también ya hizo terapia, porque también ya fue con el psicólogo, porque también ya fue con esto, ya tienen medicamentos psiquiátricos, todo lo que tú me digas, y de repente dicen, oye, ¿sabes qué? No lo he logrado, ¿no? Y agarran una terapia como la biodescodificación, como las constelaciones, y empiezan a sanar. Entonces, hay muchos haters, incluso hay doctores, psicólogos, etcétera, que no, y de dónde, y no sé qué, y critican a Hammer como en algún momento lo criticaron también. Entonces, creo que la aceptación de mi parte o lo que yo he sentido ha sido muy buena, pero también existen todas estas personas que están en contra, como tú lo dices, ¿no? O sea, las creencias conservadoras que dicen, bueno, ¿eso para qué te va a servir? No es cierto. O también hay muchos biodescodificadores o consteladores o gente que se dedica a la medicina alternativa que tienen una creencia de que hay que dejar la medicina convencional o alópata y seguir solamente con la alternativa. Y entonces es cuando viene el choque, ¿no? Mi personal punto de vista no es ese. Sin embargo, hay gente que así lo hace y bueno, pues viene este choque de somos unos contra otros, ¿no? Y yo creo que podría ser un conjunto y una sinergia, pero pues el mundo todavía no está preparado para eso. Sí, bueno, en otras partes del mundo sí lo hacen, ¿no? O sea, hay otras Sí. partes del mundo en donde se llevan diferentes tipos de terapias y de medicinas en hospitales, incluso gubernamentales. O sea, no creo que sea algo tan imposible, pero sí creo que también es algo muy de aceptación y de culturas. De hecho, por ejemplo, yo ahorita te iba a comentar que en el tema, por ejemplo, de la biodescodificación, el tema de constelaciones, yo me he topado con gente que no está de acuerdo con el tema de constelaciones, no están de acuerdo, pero la mayoría, ¿sabes qué? La gran mayoría los veo ignorantes. Y te voy a decir por qué. Y no quiero utilizar la palabra ignorantes como si no estás de acuerdo, entonces eres ignorante. No, no puedes Sí, estar sí, de sí. acuerdo o no estar de acuerdo. Pero yo cuando utilizo la palabra ignorante es por la ignorancia. Porque cuando platico sobre estos temas y me dan sus argumentos sobre la biodescodificación o sobre constelaciones,
la verdad es que desconocen totalmente de los temas, o sea, la verdad es que se fundamentan en, a lo mejor en el puro nombre o en lo que entienden del nombre o se fundamentan en algo que alguien que tiene desconocimiento les dijo. Hace poquito estaba platicando por ahí con una persona en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, y me decía, ya entraste a esas corrientes de constelaciones, bla, bla, le decía, sí, ¿por qué? Y me comentaba, sí, pues seguramente con la magia que hacen ahí se va, o sea, y yo decía, no, o sea, no tienen ni idea de lo que es. O sea, yo creo que se imaginan que constelar es voltear a ver las estrellas, los astros y descubrir cuál estrella pertenece, si leerte un horóscopo o algo así. ¿Me Sí, explico? O sí, sea, y al final desde ahí fundamentan la crítica, dicen, no, pues ¿qué es eso? O sea, cómo que tus ancestros, cómo que el clan? Ay, sí, seguramente los ancestros te están vigilando y se imaginan fantasmas persiguiente y no entienden realmente de dónde vienen las bases de todas las cosas. Entonces lo más sencillo es desacreditar ante el desconocimiento y eso es historia, claro. ¿no? La ignorancia genera miedo, Sí, ¿no? Y claro, por yo creo que supuesto. mucha gente lo hace así. Ahora, lo que realmente me preocupa, lo que te platiqué la vez pasada, es ver gente en medios de comunicación masivos o virales hablando pestes de cosas que también no conocen, ¿no? Por ahí una vez vimos, no sé si te acuerdas, a un doctor, no recuerdo cómo se llamaba el doctor, Mr. Doctor, Mr. Doctor, algo así. no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí lo voy a buscar y se lo voy a pegar aquí. Pero a mí me da mucha risa porque en realidad o sea, hablaba desde el desconocimiento, o sea, hablaba totalmente Sí, desde el claro. desconocimiento. Pero lo que hablaba, en la forma en la que hablaba, con esa soberbia, ¿cómo podemos decir? O sea, como con una soberbia, como con de todo lo que no fuera lo que él pensaba. Yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Ujú. Y al final lo único que termina generando muchas veces es hate. Y termina generando Claro, hate sobre la biodescodificación, pero también termina generando hate de gente que está en la biodescodificación que probablemente no le funcionó la otra forma, no le funcionó otra terapia. claro, por Yo conozco mucha supuesto. gente que fue a terapias y estuvo mucho tiempo y nunca vieron un cambio hasta que no fueron a otro tipo de terapia, una terapia alternativa. Claro, Y la terapia alternativa fue la que le ayudó a canalizar y poder sacar lo que tenía dentro. Entonces, cuando esas personas escuchan este hate o este mame, estarse tirando entre una corriente y otra, pues obviamente va a generar separación. por supuesto. Y eso yo Y digo, esa es la es, intención o de sea, este hombre. Es la sí, ¿no? intención de este hombre de generar esta separación, incluso, pues como dices, que tienen alcance, ¿no? Mediático, Mm. porque él agarró un post de Aislinn Derbez. De hecho, yo hice un TikTok al respecto y como que le estaba tirando hate, incluso en el podcast donde lo entrevistan, él habla, sí, que el doctor Hammer, ¿no? Porque sé que, o sea, el tipo lo que hizo fue y se metió a YouTube o algo así y entonces buscó Hammer, ¿no? Y dijo, claro, y al final le quitaron el título y al final no sé qué, pero no buscó ninguna investigación de Hammer, o sea, no lo investigó realmente. ¿Por qué? Porque no es un secreto que la industria farmacéutica es la más millonaria del mundo desde hace muchísimos años. Y Hammer fue perseguido por los estudios que tenía, pero eso no le quita las pruebas que tenía, porque tenía pruebas de cómo cuando hay un conflicto emocional se crea una lesión cerebral que después se convierte en una enfermedad o síntoma. Y él tenía las pruebas científicas. Sin embargo, fue perseguido y todo esto. Entonces, el tipo lo que hizo fue como googlearlo. Ah, sí, Hammer, pasó esto, ¿no? Pero en realidad, pues no tiene ninguna base de lo que está diciendo. Opera desde la ignorancia también. Y hablaba sobre los casos que realmente son la medicina alópata, como los casos que son en la ciencia. Y pues también la ciencia se basa en estudios sobre estadísticas. Y en todo caso podríamos hacer lo mismo con la medicina alternativa, ¿no? ¿Cuántas personas ha curado y a cuántas personas ha afectado la medicina alópata en los órganos del cuerpo, queriendo curar uno y afectando otro? O cómo les fue en la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad, hablan desde la ignorancia y generan separación. ¿Por qué? Porque
pues están diciendo que el error de estas personas o de este doctor, el otro, ¿no? El de la medicina alternativa era, ¿no? Que ya no usen la medicina alópata ni la convencional y que se vayan a la terapéutica. Y entonces este señor decía, ¿cómo se atreve a hacer eso? Porque entonces déjame le digo a mi gente de cáncer que ya no se tome su medicamento, ¿no? Entonces yo creo que en vez de generar esta separación de los dos lados, podría ser una sinergia, porque nadie dice que la persona que se curó, que tuvo una mejoría con la medicina alternativa que llegó al final, pues ya traía también un proceso de medicina convencional, ¿no? Y lo terminó revisando en la medicina alternativa y luego pasa al revés, en la medicina alternativa, ¿qué crees? Pues sí me funcionó, pero no estoy del todo bien, bueno, vamos a un tratamiento. Entonces creo que puede ser una sinergia, pero esta gente que tiene voz, lo que genera es separación, en vez de instruirse un poquito más y tener una apertura para decir, oye, sí puede funcionar, porque sí ha funcionado, hay casos de éxito y no uno. A estas alturas, Alex, hay millones, millones de gente que ha mejorado su salud con la medicina alternativa. Y hay muchos que como quiera se mueren, pero mejoran su calidad de vida, mejoran su calidad de vida. Sí, no, a mí, digo, yo pienso, digo, no tienes que estar de acuerdo necesariamente con una corriente, no tienes que estar de acuerdo necesariamente, pero digo, si vas a criticarlo, si vas a hablar acerca del tema, mínimo debes de estar informado, ¿no? Creo que es lo mínimo que podrías hacer Instruyete. por congruencia, estar informado, digo. Y lo que tú dices, Alex, es el discurso que todos dicen, ¿eh? No creas que alguien dice algo diferente. Ay, sí, claro, la gente esa, los fantoches, la magia, no, ni siquiera saben, pero escuchan y entonces repiten un discurso. Es lo que hacen, repetir el discurso que escucharon de una persona ahí medio famosilla que fue y dijo tres cosas y entonces vienen con el mismo discurso sin realmente saber. Si no tienen ni idea, digo, yo creo que se imaginan que la biodescodificación tiene que ver, los clanes tienen que ver con fantasmas, con gente que está detrás persiguiéndote, con gente que no se ha ido, que no ha curado el perdón. Ándale, Y sí. las constelaciones tienen que ver con las estrellas y con los planetas. O Sí, sea, entonces, obviamente, pues digo, el desconocimiento pues, conlleva opiniones así, ¿no? A mí me da mucha risa, yo la verdad cuando me cuestionan o me critican ese tipo de cosas, yo nada más les sigo la corriente, porque también no le veo mucha necesidad de generar un debate con una persona que no tenga los oídos suficientemente limpios para dejar entrar la información. claro. Y lo veo en los comentarios, Aisha, también. O sea, yo veo en los comentarios como un bando intenta convencer a otro, pero ya parece política. O sea, parece el morenista y el prenista hablando. Sí, Cuando estás viendo los temas de escalada, sí, es como, güey, sí. no, tú eres como la prianista o la López Obrador de la medicina ahora, ¿no? O sea, se ponen a defenderte y Sí. los otros se ponen a atacarte. Es como que, ¿qué sentido tiene todo ese? ¿Para qué tanto pedo aparte? De O sea, hecho, no contesto ni uno ni otro, pero sí es cierto, o sea, lo que dices es como si yo fuera el AMLO o no sé, ajá. cualquiera de estos, y entonces uno, no, que tú, ¿de dónde sacaste? Y esta tipa, ¿de dónde salió? Y el otro, ¿y tú qué te importa si yo soy un sobreviviente y a mí la vida me sirvió? Entonces se ponen a pelear. Creo que cada quien debería respetar el punto de vista del otro. Sí. Y pues ya, pero bueno, pues obviamente no sucede, parece un tema político y justo lo que acabas de decir, oye, me llamaba mucho la atención, estaba escuchando mientras me arreglaba, alguien estaba comentando en la televisión algo de que no, es que la gente debería de entender que los comentarios que hacen en internet pueden lastimar a otras personas. Te lo juro que yo dije, ¿cómo? O sea, necesitamos inteligencia emocional. Yo creo que la gente más allá de biodescodificación, porque también tiene que ver con eso, necesitamos y estamos en búsqueda de inteligencia emocional para entender que un comentario de otra persona es su perspectiva y su manera de verlo y es su problema, ¿sabes? O sea, Oye, pues sí, digo, yo siento que es como si fueran bandos, ¿no? Y mira, no nada más en eso.
Yo también, digo, ya lo veo en casi todo. O sea, lo veo, por ejemplo, también ahora las modas que traen de tirarle a la motivación. Hay mucha gente tirándole a los motivadores, a los coaches, a todos en realidad. O sea, ya se hizo, te digo, es como si fueras una político, entonces, pues la gente nada más está tirando y defendiendo y no va por ahí la idea. O sea, bueno, desde mi punto de vista no tiene nada que ver esa idea. Está toda torcida. Pues es que hay un contexto más bien como de tirarle a todo. Es que O sí, las sea, redes sociales, es que efectivamente las redes sociales, ¿sabes qué? Se han vuelto como el torneo de veteranos de fútbol de una colonia, en donde van todos los papás a desahogarse de todos los traumas que traen de la casa, ¿no? O sea, sí, ¿no? Llegan y son bien más o agresivos y se menos. andan peleando los papás y todo esto, ¿no? Y los señores grandes ahí andan insultándose y todo. Y, pues, ¿por qué? Pues no, fueron a tirar todo el mierdero que llevan cargando durante el día, nada más. Así se están Claro, volviendo las redes sociales, ¿no? Porque yo sí, tal veo cual. un video tuyo, o sea, hay un video tuyo que, no sé, habla sobre los hijos, ¿no? De que la videoconferencia con los hijos y que si el primero, qué significa el primero y bla, bla, bla. Y el de Ujú. abajo, ¿y esta pendeja quién es, güey? ¿Por qué te afectó tanto? ¿Fuiste el tercero? ¿Fuiste hijo único? O sea, ¿qué fue lo que te dolió tanto del video? Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí es cierto. No, y hay comentarios de todo, así de que esta vieja, ¿y esta vieja de dónde lo sacó? ¿En dónde te basas? Y no sé qué. Y luego haz de cuenta que pone uno, no, pues entonces yo cuál soy, ¿no? Porque sí, si mi papá tenía otro y no sé qué, y otras ahí le cuentan, a ver, pues eres el tercero, güey, ¿cuál otro? Entonces ahí mismo se contestan, Sí, pero es una necesidad de invalidar, o sea, ¿de dónde sacó esto? Pues investigalo, porque tengo un chorro de videos, ¿no? Oye, ¿quieres investigarlo? Ve a investigar Hammer, investiga sobre la biodescodificación, investiga si hay, o busca una sesión de terapia, pero en realidad la gente no quiere investigar porque no quiere salirse de la creencia de que eso es nada que ver, ¿no? Que no es cierto, que no tiene base, que no es así, y aparte si les afecta, pues con más saña insulta. sí. Como si aceptar otra idea fuera invalidar la propia, como si aceptar a otra persona o reconocer a otra persona fuera quitarse méritos a sí mismo. O sea, está cabrón. Está Pues tú cañón. viste la vez pasada con mi libro, ¿no? Como una persona Ah, sí. ¿qué pedo? Ni lo has leído el libro. O sea, ni lo has leído, ¿no? Pero, o sea, no sé, digo, yo también creo que en gran medida también es envidia, ¿no? O sea, la verdad es que también creo que muchas veces es envidia. Pues puede ser envidia, puede ser, como dices, parte de la ignorancia, porque efectivamente lo que estábamos hablando hace rato, que la gente ni siquiera investiga o que no se da la oportunidad o no tiene una apertura para tener una idea diferente, el tipo que te escribió a ti, o sea, hizo un comentario como de, te invito a no prostituir el proceso. Espérame, ¿ya leíste el libro? O sea, ¿sabes de qué se trata? Aparte, la mayoría de los que los compra, como les hace sentido, son procesados. O sea, ¿ya lo leíste No, como es lo para tener? mismo. Pero ahí es lo mismo. El que me empezó a hablar el que en en el grupo de WhatsApp que me empezó a decir de si ya estábamos con esas cosas así, de, ¿cómo se llama? De como de Holísticas. iluminación y todo Ajá. eso, pues de terapia, ¿no? O sea, a mí me da bastante risa porque el que me lo dice es del grupo el que sufre de ansiedad, trastornos, el que más lo necesita, ¿sabes? Ok. Y yo lo veo y digo, o sea, me entiendo, ¿no? O sea, es así como que, no, o sea, Ya sé como, por qué. sí, o sea, como si estás en un grupo fitness, ¿no? Y el gordo critica a los demás ay, ustedes que creen en sus pendejadas de las dietas, o sea, Sí, el gordo obvio. criticando y Sí, sí, todos. sí, claro. "Mm, Y ok". todos. O sea, entonces a mí eso me da mucha risa. Y te digo, o sea, pues bueno, el doctor tu amigo, el del TikTok, Ah, el tío. Ujú. ajá, ese es el caso. O sea, yo un video lo veo criticando en la biodescodificación y criticando a Slim y esto y el otro, y en otro video lo veo hablando de sus traumas
y un montón de broncas que tiene y cómo no los ha podido superar tú, güey, pues a lo mejor deberías de ir a hacer Pues una terapia sí, en vivo. de tener, ajá, porque aparte dice, como la invalida, dice, no, o sea, si tienes un problema emocional, ve con un psicólogo, ¿no? Que parece un psicólogo. Alex, yo tengo psicólogos que toman mis talleres de biodescodificación. Tengo Sí, psicólogos que son también biodescodificadores. Entonces, está esta parte que la invalida y que dice, mejor ve con un psicólogo. Y están los otros psicólogos que dicen, oye, a mí la herramienta de biodescodificación me sirve perfectamente en mis terapias. Entonces, lo que está diciendo no, ni siquiera tiene sentido. no, Ni no, siquiera no, tiene sentido. por ningún lugar. Oye, ¿y tú por qué crees? ¿Por qué te imaginas que ha sido el tema de las corrientes de biodescodificación y todo esto? ¿Por qué crees que haya sido más cercano a las mujeres? O sea, ¿por qué las mujeres se han dejado convencer más por este tipo de terapias que los hombres? Mira, es cierto, o sea, lo que más tengo son mujeres, aunque también tengo hombres que los trato con bio, pero es en mujeres. ¿Sabes qué? Nos hace sentido, nos toca muchos puntos, muchos botones como mujeres. Punto número uno, cuando tú encuentras la biodescodificación y eres mamá o vas a ser mamá, el primer botón que te toca es, no quiero que mis hijos repitan lo que a mí me pasó. O no quiero que mis hijos repitan lo que yo viví, ¿no? O cosas que obviamente me generaron cargas emocionales negativas. Entonces, lo primero es un instinto maternal que dice, no quiero que le pase a mis hijos. Entonces, eso aprieta un botón que dice, o sea, dan el clic que dice, yo quiero eso. Entonces, cuando llegan a la bio te dice, sí, tus hijos y lo que tú quieras, pero primero tú. Entonces, eso es cuando empiezan a trabajar. Otro botón que tocan son las relaciones interpersonales. ¿No? O sea, los hombres dicen todas están locas, las mujeres dicen todos son unos hijos de la chingada, pero pues obviamente no, muchas veces no vemos en el interior, ¿no? Entonces en el botón que toca es, o sea, todos, ¿por qué? ¿Por qué mis relaciones interpersonales son así? O te estoy hablando familiares o de amistades o amorosas que no están funcionando, pero hay un patrón y un conflicto que se está repitiendo, es un conflicto programado. Entonces, que aparte estoy repite y repite. Entonces, cuando ven este tipo de información, vuelvo a hacer clic porque me está haciendo sentido. Y las mujeres también somos mucho más de aceptar que está pasando esto en mi vida que los hombres. Los hombres tienden a esconderlo o a hablarlo de otro tipo de formas, ¿no? Es muy difícil que un hombre quiera ir a terapia, es muy difícil que un hombre quiera tener una sesión de biodescodificación, o sea, es muy difícil. Los hombres normalmente lo hablan con sus amigos, con los cuates o en una borrachera. Y yo no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que está perfecto, pero es mucho más Fácil. factible que una mujer diga, yo voy y yo quiero, y jalar al marido, ¿no? Incluso hasta como, oye, vamos a mejorar nuestra relación y el marido vaya como que, ah, bueno, ¿no? Y ya cuando va dice, ah, eso me hace sentido, ¿no? Porque aparte la vio, le pega a todos, le pega a todos. De repente la vio le dice a la esposa, oye, pues la que trae el patrón de conductas de violencia o de infidelidad eres tú, ni siquiera él, ¿no? Entonces el marido dice, ah, perfecto, me encanta esta terapia de biodescodificación. Ajá. Pero lo tiene que arrastrar la mujer. El hombre no es tan fácil que dé clic en sí quiero hacer algo. Por eso la mayoría son mujeres. Sí, porque sí lo he visto muy marcado, y no nada más en vídeos, lo he visto muy marcado en un montón de metodologías distintas de desarrollo humano, lo he visto muy marcado. Y es raro, ¿no? O sea, yo no sé con qué tenga que ver, yo creo que tiene que ver parte con lo que dices tú. ¿Tú has visto, te ha tocado ver casos, o sea, convalidarlos, casos? Porque a mí lo que se me hace muy, o sea, más impresionante es el tema de las fechas. Sí. ¿Te ha tocado validar casos en donde en tu terapia o en las fechas representen realmente una fórmula para trabajar a alguien? Sí, es que el inconsciente no sabe mentir. Entonces, como marcamos a los hijos de muchísimas maneras, marcamos con los nombres, ¿no? Entonces, pues en mi caso y en muchos dicen, claro, pues mi hijo
o mis hijos no se van a llamar como nadie de mi familia y entonces yo ya no repito a nadie, ¿no? El inconsciente no sabe mentir, el inconsciente dice que tú piensas que piensas y ya eres pensado, o sea, ya está marcado. Entonces, nacen en la fecha, pero no nada más es el nacimiento, hay muchísima información en la fecha. Justo estoy tratando a una persona ahorita que tiene algo que se llama el síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es cuando todos o nacen o mueren en la misma fecha o alrededor. Eso quiere decir que el clan está anunciando que pasó un conflicto muy fuerte en esa fecha. Entonces, esta persona que yo estoy tratando ahorita, no sabes, bueno, obviamente es muy interesante, pero me vuela la cabeza porque uno de sus hermanos falleció en esa fecha, sus hijos nacieron en esa fecha, él nació en esa fecha, dos de sus hermanos nacieron en esa fecha, otros dos murieron en esa fecha. Y nos estamos yendo a investigar y resulta que el abuelo murió en la misma fecha. Y resulta que el tatarabuelo murió en la misma fecha. Entonces, este síndrome de aniversario es encontrar O un sea, en esa conflicto. fecha nadie puede dormir. Nadie. Cada año en Esto esa es, fecha están todos sí, muertos. está cañón, porque aparte en esa fecha, todos los hombres de esa familia a la edad de 10 años se rompen la nariz. El regalo de cumpleaños, qué El clásico. regalo, sí, pero, o sea, de verdad es algo que dices, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces es un conflicto que vamos encontrando poco a poco y tiene muchas veces que ver con pues con un secreto, ¿no? Los no dichos que no nos dicen los abuelos, los tatarabuelos y todo, es un secreto que pues hay que empezar a desenmarañar un poquito y ver cuál es el conflicto, ya que lo tenemos, ya que decimos esto es y de esto se trata, renunciar a él. Pero las fechas son impresionantes. En un transgeneracional puedes ver que estás repitiendo a tu papá o al abuelo o al tío o a la abuela o te casaste con tu mamá o te casaste o tu hijo, tu papá falleció y tu hijo nace en la fecha, entonces estás reviviendo a papá, ¿no? Entonces, luego la relación con él es bien difícil porque tú no lo quieres regañar, porque si él dice algo, pues entonces tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque es mi papá, o sea, el inconsciente dice, es tu papá. En las fechas puedes ver cosas impresionantes y muy interesantes, obviamente. Está cañón eso. A mí Es, me vuela la cabeza eso. También me vuela la cabeza el tema también de que platicábamos la vez pasada de las enfermedades en el cuerpo. O sea, sí, cómo cada órgano o cada enfermedad detrás representa una emoción. También me vuela la cabeza porque lo he visto, o sea, porque lo he visto, he notado en diferentes personas ese tema, ¿no? Y sí claro, se me hace que pues es información muy valiosa que en la conciencia al final de cuentas es poder y tener acceso a esta información, pues obviamente nos da la posibilidad de vivir una mejor calidad de vida, ¿no? Llevar este tipo así de es. terapias, todo eso nos lleva a vivir una mejor calidad de vida. Y por último también, otra cosa también que te quería preguntar es cómo son las terapias, o sea, cómo funciona una terapia. ¿Hay terapias grupales, hay cursos? ¿Es una terapia Sí, individual contigo? ¿Cómo funcionan? mira, yo hago talleres, también podemos empezar por Zoom. Es que honestamente digo, gracias a Dios y a las redes y todo esto, hay mucha gente que me escribe de otros lados, de Argentina, de Colombia, de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una terapia de biodescodificación? Yo recomiendo las primeras 4 terapias, son una terapia por semana, como para que yo te explique de qué se trata, cómo funciona, empezar a encontrar los conflictos que vamos a revisar y empezar a trabajar en estas terapias. Son terapias de 1 hora 15, en donde revisamos conflictos. Las primeras 4 son por semana, después empiezo cada 15 días, dependiendo de cómo vayamos avanzando con este conflicto, hasta que pues llegue un momento en que tú puedas manejar la biodescodificación y revisar y como que empezar a encontrar tus puntos. Así es como funciona. ¿Qué pasa? Que yo hago talleres, porque en los talleres te doy toda esta información como la base científica, como cómo funciona el inconsciente, en los ejercicios, hay ejercicios de respiración, ahí es todo esto. Y como yo ya te doy toda la base, pues a veces los agarro de ahí y nos vamos hacia la terapia que quieran trabajar en un conflicto en especial.
pero también hay individuales, talleres, cursos, pues, en realidad, bueno, pues hay de todo, ¿no? Pero así funciona la terapia de biodescodificación. Lo mejor es que tú empieces, tú conozcas cómo funciona, qué es lo que puedas hacer y cómo empezar a revisar los conflictos que estás repitiendo, que sea una herramienta que tú puedas adquirir y después implantarla tú mismo, aunque yo no esté o no esté otro biodescodificador. De eso se trata básicamente. Ok, ¿tus redes cuáles son? Mis redes, TikTok, @ayesha.bio, Instagram, igual, @ayesha.bio. Esas son mis redes para que vayan a ver mis videos, me sigan, y pues vean toda la información que tengo ahí sobre biodescodificación. Ok, bueno, pues excelente. Muchas gracias, Ayesha. Espero que próximamente nos volvamos a reunir. Vamos a seguir haciendo más podcasts como este y obviamente eres bien invitada para hablar de cualquier tema, ¿no? El día de hoy sí quería aprovechar como para hacer una presentación contigo y presentarles a todo lo que es la bio. Pero bueno, más adelante vamos a estar hablando de mil otras cosas. Seguramente vamos a tener muchos otros programas en donde hablaremos de otro tipo de situaciones que no tienen nada que ver con esto, pero que también son de interés general. Va. Bueno, muchas gracias, Yesha. Te mando un fuerte Gracias a abrazo ti, y pues Alex. nos estamos viendo pronto por allá por Cancún.